Un pecado lleva a otro pecado. Cuando le damos cabida a un pecado en nuestra vida, por pequeño o tonto que nos parezca, este pecado nos conduce y vincula a otros pecados que cometemos en serie, sin darnos cuenta muchas veces que cada vez nos hundimos más en nuestro propio lodo de miseria. Tal es el caso del pecado de David, que inició con una irresponsabilidad, pero terminó en la muerte. En 2 de Samuel capítulo 11 versículos del 1 al 26, la Biblia nos narra la historia del adulterio de David. David es considerado en la Biblia como un amigo de Dios, una persona a la cual Dios amaba y protegía mucho. Pese a que David siempre estuvo cerca de Dios, su naturaleza humana lo hizo caer en el pecado, y cayó de un pequeño pecado a un gran pecado. Veamos la secuencia de sus pecados. La irresponsabilidad de David lo condujo a enviar a su ejército solo a combatir, mientras él se quedaba en Jerusalén. Su pereza era tanta que una tarde, mientras se levantaba de una siesta y daba un paseo por su terraza, divisó una mujer que era muy bella, pero la vio con ojos de lujuria. Preguntó quién era y le contestaron que era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus guerreros. Pese a esto, la mandó a buscar y se acostó con ella cometiendo adulterio. Al saber que Betsabé había quedado embarazada, trató de encubrir su pecado con otro y mandó a buscar a Urías de vuelta a casa para que se pudiera acostar con Betsabé y así encubrir el embarazo. Pero Urías, como buen guerrero, pensó que no era merecedor de ir a descansar a su casa mientras que todos sus otros compañeros estaban en el frente de batalla, y se quedó durmiendo a la puerta del palacio. Al día siguiente, que le informaron a David que Urías no había ido a su casa, David hizo un último intento y lo invitó a su mesa esa noche a comer y a tomar, y lo indujo a una tremenda borrachera, pensando que borracho buscaría a su mujer y se acostaría con ella, y así encubriría por fin su pecado. Pero Urías no lo hizo. Ya por último, devolvió a Urías al campo de batalla con una carta de muerte, dirigida a Joab, que estaba a cargo de su ejército, pidiéndole que colocara a Urías en lo más duro de la batalla y que lo dejaran solo para que lo atacaran y muriera. En efecto, Urías murió, y David mandó a buscar a Betsabé y la tomó como mujer. Pero todo esto le costó muy caro a David, porque cayó muy pero muy bajo con Dios. El Señor condenó su proceder. Un pecado que muchos podrían considerar como tonto, llevó a David a un pecado mortal. La irresponsabilidad lo llevó a la pereza a la lujuria al adulterio, el adulterio al encubrimiento, el encubrimiento a la mala influencia, y la mala influencia a un pecado mortal que es la muerte. ¿A dónde te están llevando tus pecados? Estás como David, hundiéndote cada vez más en el fango. Ya no ves cómo salir de tus pecados. David, después de mostrarle su genuino arrepentimiento a Dios, fue perdonado, y Dios lo bendijo con un hijo que sería el rey más sabio sobre toda la tierra, al que llamarían Salomón. Hoy, si te arrepientes de verdad, de todo corazón de tus pecados y rompes las cadenas que te llevan de un pecado a otro, estarías a tiempo de recibir el perdón de Dios, que es un Dios de bondad y misericordia. Y así, como amó a David y lo perdonó, te ama igual a ti, y seguro te perdonará. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé,
perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón.